Hablando de corrupción, vamos a conversar ahora con nuestra colega María Jamardo, periodista allí en España, en el contexto del escenario ya de corrupción indisimulable e inocultable del Partido Socialista Obrero Español en la conducción del actual primer ministro de España, Pedro Sánchez, ¿no? María, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien, bien. Bueno, por supuesto, como tantas veces hemos conversado contigo, siguiendo esta realidad de España, que nos toca, nos pega de cerca, porque bueno, no solo se trata de la historia, sino del presente, con tantos compatriotas nuestros viviendo allí en vuestro país, y queríamos que nos digas un poco cuál es el escenario a hoy, donde entiendo que en algún ratito más Pedro Sánchez va a dar una conferencia de prensa. Sí, así está previsto para comunicar las medidas que ha tomado 15 meses después, nada menos, de que arrancasen las investigaciones judiciales que ahora ya apuntan a una presunta financiación ilegal del Partido Socialista, del partido del que es secretario general Pedro Sánchez, que sigue negando que estuviese al tanto de cualquiera de las maniobras de la cúpula del partido en torno a esas mordidas ilegales de varios de sus hombres de confianza, en concreto ya dos exsecretarios de organización que están señalados por la justicia, y lo que se espera es que confirme una especie de remodelación interna del partido, dejando al frente de una gestora a la actual presidenta de la formación, a Cristina Narbona, y a partir de ahí esperar un tiempo después de haber expulsado ya hoy formalmente al exministro de Transportes, uno de los imputados por esa pertenencia a organización criminal con delitos como malversación, prevaricación o cohecho, José Luis Ábalos, ya Mm, formalmente, insisto, expulsado del partido. mm. Le llevó bastante expulsarlo del partido, ¿no? Bueno, sí, inicialmente fueron muy contundentes, a pesar de que ellos siempre defienden la presunción de inocencia y suelen cerrar filas en torno a los suyos. Como de claro debían ver que había algo que no les encajaba, o cómo de conscientes supuestamente debían ser de lo que se estaba haciendo, aunque mirasen hacia otro lado, que en cuanto saltó la investigación judicial a José Luis Ábalos, el presidente del gobierno decidió expulsarlo del grupo parlamentario y también abrirle un expediente disciplinario en el partido, que llevaba, como digo, 15 meses abierto. Con las últimas informaciones de la Guardia Civil, de los agentes policiales que están rastreando todas esas conversaciones, esos móviles incautados a varios de los detenidos en la trama de corrupción que, insisto, salpica ya al gobierno de Pedro Sánchez, pues parece que ya era inevitable tomar una decisión más drástica, y hoy, insisto, el Partido Socialista ha confirmado efectivamente la expulsión definitiva del partido de José Luis Ábalos. Ujú. Ahora, ¿hasta dónde llega esto? Digo, está claro que hay un escenario de la vida española que se expresa en las calles, que protesta, que pide. Buena parte serán votantes del PP, algún sector será el votante de Vox. ¿Qué pasa en el resto de la sociedad, en el que no está con ninguno o los que son realmente votantes del PSOE? ¿Llegan a entender la naturaleza, yo diría, ya intrínsecamente perversa de este gobierno? Una parte sí, pero no toda. Yo creo que había una parte de los votantes socialistas que sí era capaz de asumir ciertos comportamientos inexplicables o indebidos, en el sentido de, por ejemplo, los indultos concedidos a los golpistas catalanes, ahora la amnistía que se prevé que quede aprobada por el Tribunal Constitucional con mayoría afín al Partido Socialista en el gobierno en las próximas semanas, los pactos con los herederos políticos de ETA. Creo que sí había una parte del votante socialista que era capaz de entender, por oportunismo político, que se tomasen esas medidas con tal de que no gobernase la extrema derecha, o lo que ellos llaman extrema derecha, teniendo en cuenta que el Partido Socialista está ahora mismo apuntalado en el gobierno con los 7 votos de una formación que sí es extrema derecha, xenófoba, nacionalista, que es Junts, la del prófugo Mm. Carles Puigdemont. Pero en los últimos días, y efectivamente ha habido algunos sondeos en las últimas 48 horas a raíz de esta trama, de esta red de mordidas ilegales, de corrupción, que ya es bastante evidente, que incluso compromete, insisto, la propia
financiación ilegal del Partido Socialista. Por ahí se ha abierto una nueva vía de investigación para la Fiscalía Anticorrupción. Hay una caída estrepitosa. De hecho, los socios de gobierno de Podemos, Pablo Iglesias y compañía, aunque Pablo Iglesias ya no esté en primera línea, sigue siendo uno de los puntales más importantes de la formación en la que sí continúa su mujer, Irene Montero, ya han dicho que no van a blanquear la corrupción y se han negado a mantener una ronda de contactos con el presidente del gobierno en las próximas horas. Ciertamente es también pensando en su propio electorado, en hacer, digamos, oposición desde la izquierda radical a esta izquierda socialista que representa Pedro Sánchez, pero bueno, ya hay algunos síntomas de fatiga dentro de la propia estructura socialista y de sus socios de gobierno, lo que no significa que vaya a haber dimisiones inmediatas o que se vayan a convocar elecciones generales anticipadas. ¿Y qué pasa con Esquerra Republicana? Porque veo que tiene una situación bastante compleja, con las bases pidiendo que se pronuncien contra la corrupción. Bueno, es que es sorprendente, efectivamente, que Esquerra Republicana de Cataluña e incluso Bildu, que está comiendo un terreno irrecuperable tanto para el Partido Nacionalista Vasco desde el punto de vista nacionalista como para el propio Partido Socialista desde el punto de vista socialista en el País Vasco, mantengan, ¿no?, ese apoyo o al menos ese silencio intencionado de los últimos días. En efecto, en la formación de Esquerra Republicana ya hay voces críticas que exigen efectivamente romper con el partido en el gobierno, pero hay que recordar que quienes toman las decisiones son los órganos habilitados para ello y en este Mm, momento el gobierno más favorable al chantaje de Junts, de Esquerra, de PNV o de Bildu, de todos los enemigos de España, son sin duda los socialistas que tienen a Pedro Sánchez pendiente de los votos que puedan aportarle en el Congreso para seguir liderando la Moncloa. En el momento en que, y de hecho han estado tanteando una cuestión de confianza, esa confianza se retire por parte de sus socios, desde luego la legislatura estaría ya definitivamente dinamitada. En este momento está con respiración asistida, pero eso supondría ya un paso definitivo para la ruptura de la legislatura tal y como está mm. conformada actualmente. Tengo una pregunta que veo que no está en el escenario de lo cotidiano de de las publicaciones periodísticas o el debate político en España, pero a mí me parece cada día más evidente desde acá, puedo estar profundamente equivocado. ¿Es Isabel Sánchez Ayuso un riesgo político para Feijóo? Pues han conformado o han convocado un congreso del partido anticipado previendo que pudiera producirse un adelanto electoral. Creo que en este momento no, creo que no está suficientemente madura su candidatura y sobre todo que ella tiene un compromiso con la Comunidad Autónoma de Madrid que siempre ha repetido que finalizaría, que cumpliría tal y como prometió a los madrileños, a la mayoría de los madrileños que la eligieron con mayoría absoluta para liderar el proyecto regional y sobre todo teniendo en cuenta que además las encuestas no perjudican al Partido Popular, sino muy al contrario, que crece, no quizás a lo mejor con toda la intensidad que merecería un escenario como este en el que nos encontramos, donde la corrupción salpica al gobierno, donde está una amnistía en ciernes, donde los socios del Ejecutivo son los que son, una minoría de partidos radicales y separatistas, pero en este momento no. Lo que sí es, y eso sí que puedo confirmarlo, es una obsesión política para el gobierno de Pedro Sánchez que en los últimos días hemos conocido movió bastantes hilos dentro de lo que se llaman las cloacas del Estado para perjudicar a la que es efectivamente el talón de Aquiles de Pedro Sánchez. Empezó con esa filtración de la Fiscalía con datos confidenciales de su pareja, del novio de la presidenta, y ahora hemos sabido que intentaban desacreditar a un exmiembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que trabaja ahora en el proyecto político de Isabel Díaz Ayuso para sugerir que había afirmado cosas sobre el presidente del gobierno que eran a la inversa, en realidad. Ajá, mira vos. Realmente hay allí históricamente una maquinaria de servicios que ha ocupado casi a lo largo de toda la historia democrática de España un lugar central desde el segundo gobierno socialista de González, ¿no? Es todo un tema en España.
Sí, la guerra sucia contra los GAL fue el primer, digamos, la primera muestra, ¿no?, de esa especie de estructura policial al servicio del Estado, y efectivamente ahora hemos conocido que hay algunos miembros del Partido Socialista, algunos miembros próximos del Partido Socialista, que trataron de obtener información confidencial, información comprometida de piezas clave en la estructura del Estado, en las instituciones que todavía no han sido colonizadas, para intentar de alguna manera obligarles a que no siguieran investigando las cuestiones que más perjudican al gobierno de Pedro Sánchez desde el punto de vista o bien de la corrupción o bien de aquellas cuestiones relativas a sus planes políticos o a sus pactos con los separatistas, que han sido criticados y muy denunciados desde distintos sectores de la sociedad civil, de la judicatura española, en Europa incluso. Ujú. Como siempre, María, muchísimas gracias por el tiempo y la ilustración que nos concedes, ¿eh? Que tengas un muy buen día. Gracias. Muy buenos días, un abrazo. Gracias igualmente. María Jamardo, periodista española, ella se expresa, entre otros medios, en el debate. Hoy estamos frente a